Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 1 hasta el 5. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén, hermano. Se puede sentar. Yo recuerdo, antes de yo conocer al Señor, cuando era bien jovencita, era niña, estaba con Maura en la escuela. Como siempre le he dicho, nos separamos por obligación que ella determinó ya en cuarto de bachillerato. Ella decidió que iba a estar antes, había cuarto de ciencias naturales, y también eso, y que había cuarto de matemáticas. Entonces Maura ya estaba inclinada a ciencia y todo esto, y se inscribió allí. Pero en todos esos cursos, desde kinder hasta tercero de bachillerato, estuvimos juntas. Maura tuvo que retrasarse para estar conmigo ahí. Entonces, Maura era excelente, es en los estudios. Yo era poco, no, yo era nada. Ay. Entonces, yo no sé, pero aparentemente nos parecíamos un poco cuando estábamos bien niñas. Y los profesores, yo me sentaba detrás de Maura y Maura se sentaba adelante siempre, y yo detrás. Ellos como que nos confundían. Yo no decía nada. Y Maura, como ustedes la conocen, todas las clases se las sabía, yo no me sabía ninguna. Todos los días ella estaba explicando y contestando, yo no contestaba nada. Pero aparentemente había una confusión en los profesores y nos confundían y nos ponían las mismas notas. Y todo estaba bien, todo, hasta que llegaba el examen. Allí los profesores descubrían que no éramos la misma persona y que no éramos iguales. Había una que sacaba 100 y otra que sacaba y se conformaba con 60. Cuando yo sacaba un 60, un 70, yo estaba... Maura, si sacaba un 80 o algo, estaba llorando. Pero todo se descubría cuando llegaba el día del examen. Allí se sabía quién de verdad había estudiado, quién se había preparado, quién estaba lista para pasar al próximo curso. Al final pasábamos siempre las dos, pero yo siempre digo que me tomaban pena o algo y pasaba. No era tan buena. Y así ocurre en nuestra vida como cristianos.
A veces pasamos 1 año, 2, 10, 20, 15, 30 años en nuestra vida de cristiano. Y quizás podemos jugar a ser cristianos. Y quizás no somos tan buenos cristianos y quizás ni siquiera nos hemos convertido de verdad. Pero va pasando el tiempo, van pasando los años y nosotros como que pasamos el examen. Como que todo va bien. Como que estamos aquí, venimos a los cultos, leemos la palabra, estudiamos la Biblia, me la memorizo, quizás hasta diezmo, ofrendo, quizás hasta le hablo a otro de Cristo, pero si el Señor hoy determina en este momento que nuestra vida terminó, preguntémonos, hermano, ¿cuántos de nosotros pasarían el examen? ¿Cuántos de nosotros en ese examen final, que ya no hay tiempo, que no se va a tener condolencia como se tuvo conmigo cuando estudié, que no me van a confundir con Maura, sino que ya en ese examen final, cada quien va a tener que determinar quién es en Cristo? Preguntémonos, hermano. De hecho, dice la palabra del Señor que el hombre es como la flor del campo, que en la mañana es y quizá en la tarde ya no es. Y así somos tú y yo. Hoy estamos aquí, pero llega un momento que no lo sabemos ninguno de nosotros. Puede ser ahora, puede ser ahorita, puede ser mañana y quizá no sabe cuántos años pueden ser. Pero imaginémonos que ahora mismo el Señor determina que nuestro espíritu vuelva a Él. ¿Podemos presentarnos delante de Él como aprobado? Pregúntate. ¿Saldría aprobado delante de Dios? Por eso la palabra del Señor que acabamos de leer en el versículo 5 del capítulo 13 de 2 de Corintios. El Señor está dando una orden a cada uno de nosotros. Examínate. Examínate a ti mismo. Pasan los años y nosotros no estamos, quizás estamos examinando a aquel hermano. Y quizás yo he pasado parte de mis 36 años en el Señor examinando a la iglesia. Examinando a ese hermano débil, a ese hermano que quizás no es tan fuerte, a ese hermano que a los ojos míos quizá no es una persona que permanece, pero el Señor hoy me está diciendo a mí y a ti personalmente, examínate a ti mismo. Prueba, haz la prueba, pero háztela tú mismo. Empieza a analizarte, no mire al hermano que está al lado, porque él lo va a hacer también. Debe hacerlo, tiene que hacerlo. Es una orden para cada uno de nosotros. Examínate. Examínate a ti mismo si está en la fe. Hazte un examen
si tú eres cristiano, hazte un examen para ver si Dios te llama hoy a su presencia, o Dios te llama hoy, si podemos responderle y despertar delante de su presencia. ¿Cómo estaría ese examen final de nosotros? Examinaos a vosotros mismos si está. Examínate a ti mismo para saber si está en la fe, o si está en una religión, o si está en una iglesia. Examínate para ver si es que está en un grupo religioso. Examínate para ver si es que tú estás en un grupo que se congrega unas cuantas veces. Examínate si es que tú estás en un grupo que se separa de los impíos, de los que no conocen al Señor. El Señor está diciendo: examínate a ti mismo. Empieza a evaluarte a la luz de la palabra del Señor. No te evalúe a la luz del hermano. No te evalúe a la luz del pastor. Evalúate a la luz de la palabra del Señor. Muchos de los que están aquí, a mí no me tocó ese tipo de esa metodología, pero todos los jóvenes que están aquí pasaron por unas pruebas nacionales. Y esas pruebas, la forma me parece, los profesores que están aquí, de Viviana y alguien más, de evaluarla es con una plantilla, ¿verdad que sí? Una plantilla, ahí no hay tutía, ahí hay unos cuadritos que cuando se pone ese examen encima, si ese cuadrito que usted llenó no concuerda con el huequito, ¿verdad que sí?, de esa plantilla, está quemado. Y eso ocurre con el examen tuyo y el mío, porque la plantilla es la palabra de Dios. No es, el examen no es evaluando tu servicio quizás. No es evaluando quizás lo bien que cante, lo bien que ore, lo mucho que sepa la palabra. La evaluación de este examen es conforme a lo que está escrito en esta palabra. Y según los teólogos, la mayoría de los teólogos, tú y yo podemos examinarnos como cristianos y probar si estamos en la fe con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Tener fe, hemos dicho, hemos aprendido aquí, es creer y confiar firmemente en Cristo. Un Cristo crucificado, un Cristo que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios. Una fe que nació de un reconocimiento de que éramos pecadores. Una fe que nació de un arrepentimiento. Reconocimos que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos separados de Dios, que estábamos apartados de Dios, que no conocíamos a Dios en el sentido de que es Señor, dueño y salvador de nuestras vidas. Una fe que está apoyada, que nace del hecho de reconocer lo que dice la palabra de Dios. Todos son pecadores. Están muertos en delitos y pecados.
Y entonces, arrepintiéndonos, vinimos a Jesucristo, le confesamos, creímos en su sacrificio en la cruz. Creímos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todo mi pecado. Lo creí, y esa fe está basada en ese hecho. Jesucristo murió. Jesucristo ocupó mi lugar. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Jesucristo fue el que se puso en mi lugar para justificarme ante el Padre. Mi fe tiene que estar basada en esta realidad. Y dice la palabra: pruébate, examínate a ti mismo si todavía permanece en esa fe. Usted, amado hermano, no necesita que le diga a un hombre o una mujer lo que está bien y lo que está mal como cristiano, porque en el libro de Primera de Juan se encuentran los asuntos pertinentes a saber si usted es capaz de pasar este examen de fe, de si usted es suficientemente, está firme en su vida de cristiano y es cristiano. Examínate, dice la palabra del Señor. Pruébate. Tienes que hacer un examen a tu vida. ¿Está tu vida todavía mirando el mundo que dejaste? ¿Cómo está tu vida? Pues mire, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Primera pregunta, primer punto del examen. Examínate para ver si está en la fe. Dice la palabra del Señor: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces dice, está establecido, el Señor establece quién es Él. No hay tiniebla en Él. Él es luz. Él es transparente, no hay medias verdades, no hay nada oculto, no hay gris claro, no. El Señor, dice la Biblia, es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Conocemos al Señor? Mi forma de conducirme allá afuera, mi forma de caminar, mi forma de pensar, mi forma de mirar, mi forma de actuar, dice que yo conozco al Señor, que yo lo conozco. Mi respuesta a Dios, cada día levantándome y viviendo una vida, dice que yo conozco a Dios. Piensa, hermano, piensa en el trabajo que tú tienes allá. Piensa. Allí tú estás, el que te rodea, allí en la escuela, en la universidad, allí en la casa. Tus padres que no conocen al Señor, tus hermanos. Pueden decir que tú conoces al Señor allí, la forma en que tú te comportas, que tú vives, que tú actúas, en que tú respondes. Está dando toda una respuesta de que tú conoces al Señor. ¿Estoy dando yo esa respuesta?
Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pregúntate, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy andando? El que dice que permanece en Cristo debe andar, debe caminar como Él lo hizo. Examínate. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo yo tengo que examinarme, Mercedes, cómo tú estás caminando? ¿Se parecen algo a Cristo? ¿Se parecen algo al caminar de Cristo? ¿Permanece en Cristo? Sí. ¿Anda como Él anduvo? No. Entonces la pregunta anterior se cae. ¿Usted ha visto exámenes que una pregunta, le hacen una pregunta, y generalmente esto es cuando se va a buscar empleo, una pregunta, y después le hacen 20, pero en esa 20 tiene que ver con la primera que usted contestó? Y solo con la primera que contestó, usted dice, en esa empresa que va a buscar empleo, ¿quién es usted y de qué es capaz? Y uno dice, pero nada más fue una, yo llené 20 preguntas y todas. Sí, pero en la primera dejaste ver algo de lo que tú eres capaz de hacer. Quizá con algo que no es tuyo, quizá con alguna instrucción, quizá con alguna dirección. Y entonces aquí el Señor está usando este mismo método. No son las empresas que lo inventaron, ya estaba aquí. El que dice que permanece en Él, sí, Señor, yo permanezco en ti. Entonces dice, la segunda, debe andar como yo anduve. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo caminó Jesús? No importa lo que dijeran los fariseos, los saduceos, los escribas. Él decía, esta es la verdad. Él decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cómo caminó Jesús? Sintiendo compasión por la gente, por el perdido. Obedeciendo al Padre. ¿Cómo caminó Jesús? ¿Cómo caminó Jesús? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz, dijiste hace rato, al principio, la primera pregunta, ¿está en la luz? Sí. Recuerda, si está en la luz, en mí no hay tiniebla. Y entonces todavía, bien lejos de ese versículo, encontramos el 2:9. Mire lo que dice el 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tiniebla. El que anda en tiniebla no tiene comunión ni uno con otro y no tiene comunión con Cristo. No tiene comunión con Él. El que aborrece a su hermano, el que no soporta a su hermano, el que no lo aguanta. Y no me diga que estoy hablando de gente que están allá afuera, nosotros, la iglesia del Señor. Porque este examen no es para el que no conoce al Señor. Este examen, iglesia, es para ti y para mí. El Señor aquí no le está hablando a los impíos. El Señor no le está hablando
a gente que no saben de Él. No, el Señor le está hablando a lo que hemos dicho, que conocemos al Señor, que andamos con Él, a lo que hemos dicho que estamos con Él. Entonces el Señor dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Hermano, arreglemos cuenta. Arreglemos cuenta. El Señor no está diciendo, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Pregúntate, ¿aborrezco a mi hermano? No lo aguanto, no aguanto a mi hermano. No lo soporto. Ahí está la respuesta de Dios para ti y para mí. Está todavía en tinieblas si hace eso. Lo que dice el Señor es que nos amemos los unos a los otros, que soportemos al que es débil, que sobrellevemos la carga los unos a los otros, que no somos iguales ninguno, pero somos parte de un mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Yo no aguanto ese, yo no hablo, yo ese lo tengo a un lado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, se quemó. Se quemó, hermano. Está todavía en tiniebla. Volvamos a 2 de Corintios 13. Y seguimos para allá, quizá, yo creo que no vamos a terminar hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿O no conocéis, hermano? ¿No conocéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, quemados. Mira, si tú y yo sabemos, reconocemos que Cristo está en nosotros, ¿estamos nosotros conscientes de esa realidad? ¿De esa verdad? ¿Estoy yo consciente de que Cristo está en mí cuando voy a la universidad? Cuando estoy en la casa, cuando estoy en el vecindario, cuando estoy en la escuela, en el trabajo, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy pagando y me devuelven de más. Reconozco que Cristo está conmigo. En esa prueba, en ese examen de mi fe, conozco que Cristo está en mí, donde quiera que estoy. Conozco que Cristo va conmigo. Conozco que Cristo camina conmigo. Conozco eso, hermano. Probémonos, examinémonos a nosotros mismos. Si estamos en Cristo. Porque si no entendemos esta verdad, si no reconocemos que Cristo camina con nosotros y está con nosotros, no importa lo lejos que estemos de aquí, es porque ya hace mucho que hemos sido reprobados. En otra palabra, nos quemamos. Que empecemos a examinarnos a la luz. En esta semana, vaya leyendo Primera de Juan.
Vuelva al libro de los Romanos. Vuelva y vea la fe que es en Cristo. Vuelva y lea cómo estábamos usted y yo. Vuelva. Lea esa primera de Juan y vea, hágase pregunta. Usted mismo, porque el Señor no está diciendo, pruébate a ti mismo para ver si está en la fe, para ver si eres cristiano, para ver si en este momento yo te llamo, si te va conmigo, para ver si está aprobado por Dios. Pero sea sincero. Seamos sinceros cada uno de nosotros a la luz de esa palabra. Que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya. Esa palabra que los viernes estamos estudiando, que es algo que tenemos que asimilarlo y que es útil, corrige, instruye, enseña, edifica. Que esa primera de Juan y la palabra del Señor en otros libros, vamos a ver, en el Evangelio, vamos a ver cómo hay preguntas que determinan si la contestamos a la luz de esa misma palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, si somos o no somos cristianos. Examínese cada uno. Yo tengo que examinarme para ver si estamos en la fe. Permite el Señor que no seamos reprobados. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Aquí estamos, Señor. ¿Qué decir? Aquí estamos. Ante ti nadie se puede justificar. Aquí estamos. Tu palabra es una lámpara que alumbra aún lo más hondo de nuestro corazón. Tu palabra dice que no hay necesidad de que se te diga qué hay en el corazón del hombre, porque tú sabes lo que allí hay. Ese corazón que es engañoso para nosotros y perverso, pero que a ti no te engaña. Aquí estamos, Señor, a la luz de tu palabra. Rogándote, Señor, que por favor tu Espíritu Santo vaya hablando a nuestro espíritu. Señor, y que nosotros nos examinemos a la luz de tu verdad. Y podamos reconocer en qué nivel estamos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser hallados, aprobados por ti. Queremos ser aprobados por ti, Señor. Y queremos pasar la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, a echar fuera las tinieblas, pero que tu Espíritu Santo nos la muestre, cada tiniebla que hay en nosotros. Allí lo más escondido en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestras acciones, lo más escondido, tráelo a la luz. Alúmbralo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ver de qué manera estamos caminando, Dios. Y que a la luz de esta verdad nosotros nos preguntemos, ¿caminamos como tú caminaste, Señor?
¿Estamos andando como tú anduviste, Jesús? Y podamos tener respuesta para nosotros. Que tomemos este tiempo para examinarnos a nosotros mismos, no a la iglesia, no al hermano, no, a nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que pensemos y nos analicemos si amamos o si aborrecemos al hermano. Que no seamos ligeros en contestar estas preguntas, Señor, sino que te dejemos lugar a tu Espíritu Santo para que nos la muestre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a pasar este examen, que no seamos prontos en responder. Que no seamos prontos en ver la falla del otro hermano, sino en ver la de nosotros, Señor. Que esta pregunta, este mandato tuyo, retumbe en esta semana, cada día de nuestra vida. Examínate, Mercedes. Examínate para ver si está en la fe. Examínate para ver si está caminando como Cristo. Padre, que esa pregunta nos haga ir a tu palabra. Y que tu palabra nos responda, oh Dios, y nos acerque a ti. Y nos ayude a enmendar nuestros errores, a volver nuestros pasos hacia atrás y empezar de nuevo contigo. Ayúdanos a examinar nuestra fe, en qué está apoyada. En la verdad de tu palabra, en una fe que salva, una fe apoyada en tu sacrificio, una fe apoyada en el arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Si el infierno solo espera al pecador, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar